Pese a que las noticias de ayer fueron, como esperábamos, positivas y tanto índices europeos como índices en Estados Unidos formaron grandes subidas, el precio de Bitcoin siguió la estructura técnica de la que hablábamos y formó un movimiento a la baja. En el vídeo de hoy voy a comentar las noticias de última hora y analizaré tanto lo que podemos esperar de Bitcoin de cara a los próximos días, como si la fuerza de índices como el SP500 es tan alcista o no. Bueno, muy rápidamente las noticias de última hora que durante el día de ayer formaron las subidas que pudimos comprobar y que hoy vamos a contrastar fueron los datos de inflación en Estados Unidos, el IPC, donde pudimos ver mejoras de lo ya esperado en todos y cada uno de los datos. Lo estuvimos comentando justo por la mañana porque en comparación con el comportamiento del IPC en Europa, que habíamos visto hace un par de semanas aproximadamente, podíamos esperar también que en Estados Unidos se siguiera la misma senda y fue bastante más positivo de lo que se esperaba. Es decir, no solo veníamos de unos datos que estaban siendo crecientes y este dato de algún modo como que dejaba atrás ese movimiento alcista y retomaba la senda bajista, sino que además la previsión ya era positiva. Veníamos de un 3,7% y no solo se esperaba que se retomara la senda bajista, sino que se hiciera por todo lo alto, bajando un 0,40%. Pues bien, hubo una sorpresa positiva y el precio no solo completó los hitos, por así decirlo, que he comentado, sino que también retomó de algún modo esos momentos donde el IPC salía mejor de lo esperado. Si le damos aquí a mostrar más, podemos ver los datos y podemos ver cómo es habitual ver un IPC que no sale según lo que se espera. No sale según la previsión. De los últimos datos, desde el año 2022, únicamente en dos ocasiones, el dato de febrero de este año y el dato de diciembre del año pasado, fueron más positivos de lo esperado. O sea, fueron los mismos datos, perdón. Todos los demás datos fueron literalmente mayores o peores. Entonces, no solo se retomó lo que he comentado de senda bajista, etcétera, etcétera, sino que también se retomó ese movimiento donde el IPC sale mejor de lo esperado, en este caso es color rojo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hizo? Esto provocó subidas importantes, ahora analizaremos la última hora de Bitcoin, pero provocó subidas importantes en todos los mercados. Como puedes comprobar, en Europa el día de ayer fue tremendamente positivo, subida de un 1,41%. Esta línea vertical de color verde implica el momento en el que los datos de IPC en Europa salieron mejor de lo esperado también. Y pudimos comprobar, ya lo analizamos durante el día de ayer, que no solo en Europa se formaron grandes movimientos alcistas, sino que también en Estados Unidos. Ahora los trataremos. Bitcoin, por contraposición, lo que formó fue un movimiento a la baja, siguiendo un poco la estructura técnica de la que veníamos hablando y haciendo caso al canal de reversión que se estaba formando desde hace ya bastantes días. Ahora iremos a ello, ¿no? Entonces, antes de todo esto, ¿qué pasó con Estados Unidos? En Estados Unidos, pues podemos comprobar que los índices, por ejemplo, Nasdaq, subida importantísima, franja de color verde, momento en el que salen datos positivos para Europa, pues también para el Nasdaq. Dow Jones, tres cuartas partes de lo mismo, subida importantísima, 1,43%, Nasdaq 2,13%, SP500 1,91%. Y antes de pasar a tratar el Russell, quiero centrarme un momento en el SP500, ya que lo que estamos viendo es que se está formando una subida importante, se están formando movimientos alcistas muy claros, de hecho desde los mínimos a los que llegamos en octubre de este mismo año, hemos tenido ya una subida de un 10% prácticamente, lo cual puede parecer una tontería porque en criptomonedas es relativamente sencillo, pero en un índice tan tradicional que se mueve tan poco como el SP500 es una locura. De hecho, el ROI anualizado desde hace no sé cuántos años en el SP500 es de un 10% anual. Entonces, esta subida es realmente importante y está generando un cambio trascendental. La pregunta es, ¿realmente lo que podemos esperar es que durante lo que queda de año, incluso de cara al año que viene, veamos más subidas? Esta fuerza que estamos viendo en el SP500 es tan determinante, es tan alcista. Pues bueno, esto lo podemos contrastar de diferentes formas. La primera, a través de métricas. Luego volveremos aquí y haremos una comparativa con un gráfico entre el SP500 y el Russell, que es cuanto menos interesante, pero
En cuanto a las métricas que estamos viendo, bueno, muy sencillo, si ocultamos todo y ponemos lo que estamos viendo actualmente, una primera parte del año tremendamente alcista y justamente más o menos desde la parte intermedia del año movimiento descendente, ¿no? Que ahora está empezando a alterarse porque ya hemos roto tanto los mínimos como los máximos anteriores, aquí lo estamos viendo, pero si lo comparamos con los años preelectorales, ¿qué es lo que podemos ver en los años preelectorales? Que sucede algo más o menos similar. Primera mitad del año alcista, segunda mitad del año muy horizontal, con grandes caídas y grandes subidas, pero bastante horizontal. Y parte final del año, donde ya se inicia un movimiento ascendente que termina rompiendo los máximos anuales, ¿no? Esto es simplemente un promedio de los años preelectorales en Estados Unidos, 2019, 15, 11, 7, 3, 1999, 95, 91, 87, 83, en fin, es únicamente coger todos estos años preelecciones y hacer un promedio. Y sale este gráfico que es muy similar a lo que estamos viendo este año, donde ya estamos viendo un movimiento ascendente. Entonces, ¿la subida es natural? En mi opinión, sí. Es decir, no es habitual ver caídas tan pronunciadas en este tipo de años, en este tipo de situaciones, en el SP500, sino que lo más habitual es ver cómo el precio oscila en una especie de rango y pese a dar grandes movimientos impulsivos y correctivos, más o menos no ser demasiado agresivo para la parte final del año, ya arrancar con fuerza. Este año hemos tenido diferentes anomalías que han provocado pues que tengamos grandes caídas, grandes subidas, grandes caídas, grandes subidas, grandes caídas, y ahora estamos teniendo una subida realmente grande que está simplemente poniendo en jaque toda la tendencia bajista. En cambio, lo que vemos normalmente de cara al siguiente año, es decir, al año electoral en Estados Unidos, es un movimiento ascendente que sigue con la forma en la que termina el año preelectoral y luego una caída y movimiento en rango hasta, pues, bien entrado el segundo trimestre. A partir del día 100 del año ya empieza ese movimiento ascendente, ¿no? Entonces, si ponemos en comparación lo que pasa en el año preelectoral, que es la línea de color azul que termina ascendente, y lo que pasa en el principio del año electoral, que es la línea de color naranja, vemos cómo terminamos alcistas y empezamos alcistas. Y luego viene un movimiento correctivo que rompe con los anteriores niveles, ¿no? Entonces, ¿por qué comento todo esto? Lo comento porque se habla de que no es una subida natural, de que este tipo de recuperaciones en V pueden terminar con un movimiento mucho más agresivo, etcétera, etcétera. Yo personalmente veo esto como una subida natural, como una subida que podíamos esperar. Ya sabéis que desde bien entrado el mes de junio, desde todo el verano del SP500, llevamos comentando que este movimiento podía formarse en comparación a lo que había pasado históricamente, aquí lo tenemos, y en comparación a la estructura técnica que estábamos viendo, con lo cual hemos sido los más bajistas, por así decirlo, en el SP500. Y aún creo que esto puede provocar problemas. Aún creo que no vamos a dejar atrás. Es decir, lo que no creo que va a pasar con el SP500 es esto de aquí. Lo que no creo que va a pasar es un movimiento ascendente fuerte que va a dejar atrás todo el patrón correctivo y que ya está, y que nos vamos a olvidar de todo esto. No creo que vaya a pasar eso con el SP500. ¿Cómo creo que pueden ir los tiros? Pues bien, en este caso lo que voy a hacer es utilizar el Russell porque en el caso del Russell podemos marcar una estructura muy interesante. Entonces, vamos a marcar lo que sucede en los años preelectorales, ¿no? Que es justamente el contexto del que podemos hablar. Estamos en este punto de aquí, de esta línea. Para aquí es un año preelectoral, 2023. 2019 también fue un año preelectoral. Aquí lo tenemos. Y si restamos 4 años, 2015 fue un año preelectoral. Entonces, fíjate que lo que sucede es una estructura muy habitual, donde vemos como el mínimo anterior es superado durante el año preelectoral y luego movimiento. El mínimo anterior es superado durante el año preelectoral y luego movimiento. El mínimo anterior no ha sido aún superado durante el año preelectoral. Es decir, ¿podemos de algún modo esperar esto? La respuesta es sí. Podemos esperarlo.
no simplemente porque ya se haya formado en los últimos 3 años, sino porque también la estructura en este caso, en el Russell, igual es más, y ahora lo compararemos con el SP500, igual es más clara. No ha habido ningún cambio de nada. El precio, sí es cierto, ha rechazado el mínimo anterior, pero dentro de una tendencia bajista, lo que sucede es que los mínimos y los soportes te los vas quitando de en medio. Por eso es una tendencia bajista. Entonces, si entendemos que esto puede adoptar una tesitura tendencial donde seguimos formando máximos y mínimos decrecientes, ¿qué más da el mínimo anterior? Si esto va a ir aparte, si se va a formar algo de este estilo. O no hay mínimos aquí, o no hay máximos, o no hay estructuras en ninguna tendencia. Podemos ponernos a marcar niveles máximos y niveles mínimos y veréis que constantemente se rompen. ¿Por qué se rompen? Porque hay tendencia. Y a la tendencia le dan igual estos niveles. Si no, no habría tendencia, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿esto significa que el SP500 tenga que formar una caída y meterse por debajo de los mínimos de este año? La respuesta es no. Es más, si hacemos así y ponemos el SP500 encima de la mesa, podremos comprobar cómo realmente no sucede lo mismo. SP500. Ahora nos centramos en la línea de color naranja, ¿eh? Tenemos aquí un mínimo y el SP500 prácticamente, en vez de hacer un mínimo decreciente, hace el mismo mínimo. Se mantiene con el mínimo anterior. Aquí, es cierto, teníamos un mínimo. Perdón, aquí teníamos un mínimo y el SP500 por muy, muy poco, la línea de color naranja, por muy poco, aquí lo tenemos, el mínimo, la línea de color naranja por muy poco rompe el mínimo anterior, pero por muy poco. Y en la tesitura anterior es que ni lo rompe, como aquel que dice. Por aquí tenemos el mínimo y la otra está prácticamente en doble suelo en el SP500, formando esta especie de movimiento horizontal. La línea de color naranja. ¿Qué tenemos en la actualidad? En el SP500 ya tenemos un mínimo marcado. Aquí lo tenemos. ¿Esperamos que se rompa ese mínimo en el SP500? No. Yo no espero que se rompa el mínimo, pero entendiendo un poco la estructura que estamos viendo, entendiendo un poco lo que ha pasado anteriormente y sí, estamos generando cambios y alteraciones, pero también la tesitura en la que nos encontramos con una recesión relativamente inevitable a la vuelta de la esquina, que no tiene por qué afectar por igual a criptomonedas y a índices tradicionales, se me hace complejo poder ver que lo que nos espera de cara a los próximos meses es esto de aquí. Es movimiento ascendente. Se me hace complejo. ¿Significa que tenemos que parar de subir ya? No, no significa esto, no estoy hablando de esto, pero sí que estoy hablando de que, pues oye, igual entramos en un proceso correctivo horizontal donde no se rompe con tanta facilidad los máximos, como pasó aquí, por ejemplo. Donde no se rompe con tanta facilidad los máximos, como pasó aquí, por ejemplo. Donde no se rompe con tanta facilidad los máximos, como pasó aquí, por ejemplo. Es decir, cada X tiempo, fijaros, hemos marcado rápidamente 3 rectángulos, se forman este tipo de procesos. ¿Es casualidad? No. Porque el mercado es cíclico y el mercado se repite. Y esto, el marcar que se repite en forma de tendencia, es únicamente una representación visual de lo que es el mercado. Esto es el mercado, sí, pero el mercado también es esto. El mercado también es esto. El mercado también son candlestick. Y cada X tiempo se repiten los elementos de forma constante. Entonces, creo que independientemente, esta herramienta la hemos utilizado mucho, pero siempre apoyada dentro de una estructura técnica. Y gracias a esta herramienta y a la estructura técnica, sobre todo, hemos podido predecir desde verano las caídas del SP500. Predecir. Ahora esta herramienta nos indica una cosa inversa a lo que yo espero que suceda. ¿Por qué? Pues por los datos que he ido comentando hasta ahora, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en el SP500, en Estados Unidos, en índices estadounidenses. ¿Qué pasa con Bitcoin? La semana para Bitcoin va a ser importante. Va a ser importante porque, como estuvimos comentando ayer, la estructura intradiaria es de canal y diaria también, con lo cual de movimiento que puede atacar la parte inferior del canal.
Y si eso se cumple según unos timings concretos, que ahora hablaremos de ellos, lo que puede suceder con el gráfico semanal es que confirme una envolvente bajista y repita una estructura similar a lo que pasó aquí o a lo que pasó aquí, donde el precio viene de un gran movimiento impulsivo, frena, gran movimiento impulsivo, frena, envolvente alcista, mira, el freno lo dejamos atrás, envolvente alcista, el freno lo dejamos atrás, aquí lo tenemos, el movimiento de envolvente alcista, y luego, pam, vacío, pam, vacío, pam, vacío. Es decir, el pullback del que llevamos, pues literalmente 3 semanas hablando, puede estar cerca en este movimiento de aquí. ¿Me preocuparía? No. De hecho, lo quiero. ¿Por qué no es el mismo movimiento que aquí y que aquí? Porque aquí teníamos resistencias. Y estos movimientos podían implicar que el rechazo del nivel de resistencia con la estructura técnica de desaceleración, envolvente bajista y tal, que terminamos de hablar, llevaran el precio pues por debajo de ciertos niveles. Lo que pasa es que la zona de soporte ha aguantado muy bien, mostrando fortaleza. Mostrando fortaleza. ¿Aquí me preocuparía? No. ¿Por qué no me pongo corto en Bitcoin? Ya lo comenté ayer, porque no hay ningún nivel de resistencia. Y después del impulso viene el pullback. Y un pullback sin ningún nivel de resistencia no es nada. Es simplemente un movimiento que atacará el soporte anterior y que nos permitirá comprar dentro de este punto para ver si continuamos con esa estructura. Evidentemente tendremos que analizar el cómo. Son muchos pasos. Es primero lo que vamos a comentar ahora en gráfico intradiario y diario. Segundo, confirmar esta envolvente bajista. Tercero, confirmar que después de la envolvente bajista el precio continúa. Y cuarto, ver cómo llegamos a estos niveles. Porque recordad, en este punto de aquí, ¿qué hablábamos después de este movimiento de aquí? Y después de ver la primera semana de freno, dijimos Bitcoin a por los 22.000, 23.000 puntos, 24.000. Es lo que comentábamos, lo podéis ver en los vídeos. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos a los 25.200, 1.200 puntos más por encima de lo que esperábamos, el precio frenó y dijimos, ojo, hay falta de fuerza bajista para arriba. Y así sucedió. Pues en el momento en el que vayamos a por estos niveles, tendremos que ver el cómo, porque si llegamos desacelerados, ojo, oportunidad para entrar en swing y buscar esto. En cambio, si llegamos con fuerza, pues esta zona no está actuando de nada. Y es justamente lo que vamos a tener que analizar. Entonces, vayamos a por el primer punto. No sirve de nada ponernos a hablar de esta estructura cuando literalmente quedan 4 días y 16 horas. No es que estemos a viernes o a sábado. Es que queda mucho más de la mitad de la semana para que pase de todo. Pase de todo, ¿qué puede significar? Puede significar que el precio pues inicie desde hoy mismo un movimiento ascendente y parezca que dejamos esos fantasmas atrás y termine la semana así. Entonces se confirma lo que he dicho. O puede ser que el día de hoy mismo ya se vaya para abajo y digamos, mira, ya ha pasado lo que esperábamos y termine la semana así. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que vaya sucediendo durante los próximos días es lo que vamos a tener que utilizar de referencia para ver cómo puede ir cerrando la semana. Y, oye, esta estructura es la estructura de canal. Hablamos de esta falta de fuerza, hablamos de este movimiento a la baja. Comentamos que la volatilidad típica de estos movimientos podía, antes de ver esto de aquí, esto que estamos viendo ya, formar un pequeño movimiento alcista. Pequeño movimiento que pudiera atacar los 37.000 y pico, 37.900, etcétera, etcétera. Simplemente por pura estructura y pura acción del precio, lo que suele suceder en este tipo de situaciones. Pero hablamos, y esto lo podéis ver en el vídeo de ayer, que el target principal o el movimiento principal era este de aquí. ¿Ya tenemos que romper la parte inferior del canal? No, estamos en un canal. Y del mismo modo que cuando atacábamos la parte superior comentaba, oye, miramos el cómo y vemos que no tiene fuerza. Lo más probable es que por mucho que estemos viendo fuerza en esta vela de aquí, la anterior no era de fuerza, hay que confirmarla y no se confirmaba y la siguiente tampoco. Es decir, del mismo modo que en la parte superior del canal decía que nos íbamos para abajo, en la parte inferior del canal, hasta que se diga lo contrario, nos vamos para arriba. ¿Por qué? Pues porque así funcionan los canales. Un canal es una figura que puede de forma repetida
rechazar la parte superior y la parte inferior. Ahora bien, hay una vez en la que se rompe. Es como una especie de rango, pero el rango es horizontal y el canal es diagonal. ¿Cómo podemos anticiparnos a esto? Analizando. El día de ayer ya pudimos ver que se intentó formar una ruptura. De hecho, el precio llegó a estar un 2,12% por debajo de esa parte inferior del canal, pero no terminó de cerrar. El día de hoy está empezando bien. Tenemos que focalizarnos en cómo van cerrando los días, porque los días es lo que nos va a indicar. ¿Que hoy es otra desaceleración? Pues está habiendo interés comprador aquí. ¿Que hoy el día cierra para abajo? Pues mañana tendremos que confirmar esta ruptura. ¿Que hoy el día se da la vuelta? Pues hay mucho más interés comprador. ¿Que hay personas o que hay otra vez una estructura de como low test y el día cierra por arriba? Pues es que en esta zona de aquí están habiendo niveles horizontales donde hay muchas órdenes de compra y por eso el precio se va levantando. Es una estructura diaria. Oye, Alex, es que yo no me quiero esperar al día a día, yo quiero anticiparme, yo quiero predecir, yo quiero sentirme buen trader. Bueno, pues coges, bajas de temporalidad, en gráfico de 4 horas, ya es suficiente, y analizas en esta temporalidad qué es lo que estamos viendo. Y podemos ver cómo el precio, simplemente y de momento, lo que está haciendo es rechazar esta estructura. ¿En qué te tienes que fijar ahora? ¿Hasta dónde llega el rechazo? Porque claro, lo que no puede ser es formar este movimiento tan impulsivo y que la estructura de canal diga que de abajo te vas arriba y el precio haga así, se levante un poco y ya empiece a flojear. Si empieza a flojear, cuidado, porque seguramente volveremos a atacar no la estructura o la parte inferior del canal, sino que atacaremos este movimiento horizontal de aquí. Y una vez estás atacando este movimiento, estás a un toque de confirmar máximo decreciente, mínimo decreciente y ataque directo a los 33.000 puntos, que es el target del que tanto tiempo llevamos hablando. Entonces, en lo que te vas a tener que focalizar es hasta dónde llega este movimiento impulsivo. Es el siguiente punto más cortoplacista. Luego, si quieres, ya te vas a gráfico de 1 hora, que no te lo recomiendo, pero te vas a gráfico de 1 hora e intentas investigar. Pero yo creo que lo más inteligente es quedarte en este gráfico de aquí y focalizarte en el rebote, en el rechazo de esta estructura. Porque si realmente hay interés en este patrón de canal, lo que pasará es que de aquí pasaremos para arriba, porque así funcionan los canales. No tiene que ser así. Pero, en términos generales, el precio irá tendiendo al alza. Así que la estructura y el punto principal es esto de aquí, aunque estamos hablando de un patrón diario, de una estructura diaria, con lo que va a ser el día a día y lo que vaya sucediendo en esos cierres diarios, lo que de algún modo nos va a indicar qué podemos esperar de cara a las próximas horas y a los próximos días. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.